Buenos días, profesora y compañeros. En este caso vamos a exponer grupo número 2 y vamos a exponer acerca del trabajo final de ética. Dentro del grupo estamos Consuelo Chichón Mariluz, Julie Aiquipa Angulo y yo, Alonso Armero Conde. Vamos a empezar presentando el caso para que se tenga una mayor perspectiva acerca de él. Primero es importante señalar con una línea de tiempo los sucesos que van a ser importantes para entender la actividad que hizo el congresista Urtecho. Empezamos con su nacimiento, que fue ese sería como que el evento principal, obviamente, y debido a que dentro de su nacimiento él tuvo un síndrome de congénito que debilitaba sus músculos y a la edad de 5 años recién empezó a movilizarse con una silla de ruedas. Luego, en el 2006, tras varios intentos, por fin logró convertirse en un congresista a los 36 años, representando la región de la Libertad. Luego, nuevamente, ya convertido en un congresista, con la solidaridad y admiración que despertaba su historia de una persona inválida, un síndrome de congénito, eh, sigue nuevamente representando las banderas de una lucha para mejores oportunidades para discapacitados. El cuarto evento importante de la noticia va a ser que el congresista, paradójicamente, en el año 2013, en septiembre, era miembro de la Comisión de Ética hasta que en ese mismo año, a unos pocos días, en el mes de septiembre igualmente, resulta en la investigación periodística que atrajo los tres trabajadores del despacho congresal de Urteche habían denunciado durante años al legislador por no haberles pagado el sueldo que correspondía en los contratos. Luego, en ese mismo año, en el mes de diciembre, se aprueba su destitución, por lo que es el primer legislador en perder su escaño por arrebatarle una tajada de sus honorarios a su despacho. De esta manera queda invalidado por 10 años a ocupar cargos públicos. Para esto, este contexto que nos acontece nos va a ayudar mucho a responder las 5 preguntas que vamos a tener a continuación. La primera es el tema número 1, que está ligado al Estado de Derecho y democracia. En esta se nos hace la pregunta siguiente. ¿Se evidencia el respeto por el Estado de Derecho y la democracia? Para empezar esta pregunta, solo hay que hacer una reminiscencia al texto de García, Estado y Derecho, donde menciona justamente cuál es la definición de un Estado de Derecho. Para hacerlo de una manera resumida, el Estado de Derecho garantiza que el poder no se puede ejercer de manera hegemónica o autoritaria, sino el Estado trabaja acorde e incluso está sublevada a la ley. De esta manera podemos entender que el congresista, como una figura pública, una figura que representa al Estado, claramente ha violentado y mostró una actitud irrespetuosa hacia el Estado de Derecho, ya que él con su poder trató de exigir más riquezas y tener mala información que él comparta. De esta manera se viola el Estado de Derecho, ya que su poder está por encima de la ley, y asimismo podemos ver que se corrompe también el respeto por la democracia, debido a que este congresista fue elegido por democracia, por lo que se imaginaba que representa la idea de la representación social, como es el ideal, ¿no? de la democracia. No obstante, él también falló al representarnos debido a sus acciones que perjudicaron a sus trabajadores. Ahora le doy el pase a mi compañera Consuelo. Eh, Buenos días. Sí, el tema 2 es acerca de deberes y derechos ciudadanos, ¿no? Voy a hacer una pequeña definición de deberes y derechos. Los derechos son garantías que las constituciones de todos los países aseguran a sus habitantes por el hecho de ser hombres y vivir en sociedad. Los deberes son responsabilidades que debemos asumir como retribución de los derechos como retribución de los derechos. En este caso, se nos consulta acerca de los deberes y derechos ciudadanos, si se respetaron o no, o fueron vulnerados en el caso Urtecho, ¿no? En el caso del ex congresista Miguel Urtecho, podemos ver que existía pues un sistema de relación laboral ilegal, ¿no? Tanto por parte del ex congresista Urtecho, quien ofrecía pues puestos de trabajo en su despacho, ¿no? eh, Aprovechándose de que tenía la vicepresidencia del Congreso de Comisión Especial de Discapacitados, ¿no? Con la condición de contraprestación por dichas labores sea reducida al aceptar
en las condiciones estos trabajadores, ¿no? Debían entregar, pues, un tema personal que vendría a ser la tarjeta de crédito, la tarjeta donde ellos recibían sus remuneraciones, haciendo de esto Urtecho una reducción del monto salarial, ¿no? Para detallar eso, qué es lo que pasó en este caso, ¿no? Y la Constitución estableció, en este caso, expresamente, bajo el artículo 200, el inciso 1, que el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza el derecho de la libertad personal o sus derechos constitucionales conexos. Ello implica que para ello debe proceder el habeas corpus. El hecho denunciado fue inconstitucional y necesariamente debía redundar en una afectación negativa, real, actual, ¿no? Ante el desarrollo personal de los trabajadores. Por lo tanto, fueron vulnerados estos trabajadores, ¿no? Habiendo incurrido en delitos de abuso de autoridad, estafa y enriquecimiento ilícito el excongresista Urtecho, abusando del cargo donde ejerció, ¿no?, la administración pública, obligando a estas personas a dar y a proveer indebidamente, coaccionando la voluntad de sus trabajadores. También se nos consultó acerca de las consecuencias que tuvo esta vulneración o el respeto a la convivencia ciudadana. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que sí, ya que las consecuencias de vulneración de los derechos humanos son devastadores, tanto para las personas afectadas como primer término o también como para la sociedad. En el caso Urtecho, los afectados fueron a nivel personal, ya que vulneraron sus derechos fundamentales, ¿no? Donde han sufrido una desventaja a la hora de ejercer sus derechos y la libertad también. A nivel personal puede derivar a un sufrimiento físico, también psicológico, privación de libertad, marginación social y también incluso hasta llegar a la pérdida de la vida. Y a nivel social, la vulneración de los derechos humanos contribuye a la desconfianza en las instituciones, en la inestabilidad política y debilitamiento del Estado de Derecho y la perpetuación de ciclos de violencia y pobreza. Seguidamente, el tema 3, paso a mi compañera Julie. Sí. Buenas tardes, siguiendo con el tema sobre el desarrollo del trabajo, seguimos con el pluralismo, ¿no? Y tenemos la pregunta que, de acuerdo con lo estudiado, explicar si se respetó o no el principio de pluralismo en los hechos que constituyen el caso. Nosotros evidenciamos que hubo un pluralismo en el Congreso, ya que hay una diversidad de identidades, tales como culturales, sociales, religiosos, idiomas e ideologías, bajo el principio de tolerancia, respeto e inclusión dentro del Congreso de la República. De acuerdo con la política nacional, nos dice que a su identidad étnica, cultural, el Estado reconoce y protege a la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene entonces este derecho de usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Eso está dentro de la Constitución Política del Perú, en el artículo 19. Entonces, sabemos que hay oportunidades y no hay discriminación en el Congreso para poder ser funcionario público, como en este caso el congresista. Sin embargo, esa tolerancia e inclusión es aprovechado por personas corruptas y sin ética profesional, abusando así del cargo político, incrementando así ilícitamente su patrimonio, sobreponiendo intereses personales. Siguiendo con la segunda pregunta, ¿hubo auténtica tolerancia entre los protagonistas? El Perú es un país multicultural, multiétnico y cultural, en el cual se observa tolerancia, inclusión e integración. De igual forma, se evidencia que el Congreso, el respeto del pluralismo. Sin embargo, ese respeto, ese mismo trato por parte del congresista hacia sus empleados no es ético, ni responsable, ni justo,
ya que no actúa de forma íntegra por el bien social, económico del país, sino por el bien y satisfacción personal, el cual está sancionado y regulado por la Ley 3424 y el Código Penal en el artículo 40. Doy pase a mi compañero para las siguientes preguntas. A ver, sigo en el tema 4, hablamos de respeto y de diálogo. Y se nos consulta, se nos pregunta si hubo respeto entre los protagonistas del caso y si utilizaron correctamente el diálogo como medio para resolver problemas o llegar a acuerdos. Bueno, en la siguiente cuestión es importante resaltar los conceptos de diálogo y respeto a partir de la autora Adela Cortina cuando menciona lo siguiente: que el respeto a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y relativos a vivir en paz, los valores de libertad, igualdad y solidaridad, la existencia de un diálogo. Cortina concibe el diálogo como un medio para un vivir en colectividad más acorde a lo que se espera a cada uno. Así el respeto conforma esa plenitud de libertad, igualdad y solidaridad. Sin estos dos conceptos, el respeto y el diálogo, no habría solución para altercados o problemas que podamos tener en nuestro día a día. Entonces, con ese concepto en mente, podemos ver cómo el congresista va a romper con estos ideales que la autora Cortina establece sobre el respeto y el diálogo, ya que el acusado faltó el respeto en la actividad de sus trabajadores, por lo que no le pagó lo que realmente asignó y lo que sería un justo sueldo para ellos. Adicionalmente, se establece que no hubo diálogo para solucionarlo debido a que recientemente el congresista habló del tema cuando se le enjuició acerca de esos altercados a sus trabajadores. Seguimos con el último tema, el 5. Sí, continuando con el último tema sobre la solidaridad, nos dice sobre explicar si se puede apreciar alguna acción de solidaridad en los protagonistas del caso. Se obtuvo en cuenta el bien común, explicar cómo esto influye en el desarrollo de los acontecimientos. Según lo expuesto en nuestro caso, no se evidencia una acción solidaria ni un bien común del parte del congresista Wilson Urtecho hacia sus empleados. Por el contrario, se muestra una actitud egoísta y ruin, prioriza sus intereses personales que el compromiso en sus empleados y con el país. Se evidencia indiferencia hacia sus valores y principios, carece de empatía y actitud solidaria hacia sus trabajadores y el país, ya que es un funcionario público, el cual debe mantener una conducta de tolerancia, respeto, de ejemplo y vocación al servicio del país y cumplir con las obligaciones como congresista. Ser honesto, transparente, tolerante, íntegro y respetar su investidura ante el país, tal como lo indica en el Código de Ética Parlamentaria, Reglamento del Congreso de la República. Y con eso hemos terminado el trabajo y gracias a los aportes y el curso que nos ha ayudado a nosotros a mejorar y saber más sobre aquellos conceptos, ¿no? Eso es